La invasión de Polonia, el despertar de las armas. Durante el presente video abordaremos la invasión de Polonia en 1939, que fue el resultado de una compleja serie de eventos diplomáticos, políticos y militares que culminaron en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, se abordarán los antecedentes, la crisis diplomática previa, el ultimátum alemán, el incidente de Gleiwitz, el Pacto de Garantías y el Pacto Germano-Soviético, que desembocaron en la invasión de Polonia y, sin que nadie lo supiera, en el comienzo del mayor conflicto bélico de la historia mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919 impuso duras condiciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorios, limitaciones militares y reparaciones económicas. Polonia fue restablecida como un estado independiente y recibió acceso al mar a través del corredor polaco, separando a Prusia Oriental del resto de Alemania. Esta situación generó resentimiento en Alemania y se convirtió en un punto focal de la política expansionista nazi. Al llegar al poder en 1933, Adolf Hitler promovió una ideología basada en el nacionalismo extremo y la necesidad de un espacio vital para el pueblo alemán. La política exterior nazi se centró en revertir las disposiciones del Tratado de Versalles y expandir el territorio alemán hacia el este. Esto incluyó la anexión de Austria en 1938 y la ocupación de Checoslovaquia en 1939, acciones que demostraron la determinación de Hitler de alterar el orden establecido en Europa. A finales de la década de 1930, Alemania intensificó sus demandas sobre Polonia, exigiendo la devolución de la ciudad libre de Danzig y la construcción de una carretera y una línea de ferrocarril extraterritoriales que conectaran Alemania con Prusia Oriental a través del corredor polaco. Polonia rechazó estas demandas, temiendo que aceptar significaría una pérdida de soberanía y una eventual anexión por parte de Alemania. La crisis diplomática. Morir por Danzig. Este puerto, única salida de Polonia al mar antes de la construcción de Gdynia, emprendida en 1924, era una ciudad poblada casi en su mayoría por alemanes. El Tratado de Versalles había hecho de Danzig una ciudad libre, con un estatuto político particular, pero unida a Polonia por convenios postales, aduaneros y marítimos. A pesar de los numerosos incidentes que se producían, este régimen cojitranco había funcionado sin demasiadas dificultades hasta la subida al poder de Adolfo Hitler. El campeón de la Gran Alemania no podía soportar la afrenta de ver que cerca de 300.000 danzigenses estaban sometidos a la dominación de los eslavos que tanto despreciaba. A partir de 1936, la influencia alemana se hizo más fuerte en Danzig. El 28 de abril de 1939, Hitler denuncia unilateralmente el Pacto de No Agresión Germano-Polaco de 1934 y pide la reincorporación de Danzig al Reich. Simultáneamente, Alemania comenzó a preparar la operación Fall West, el plan para invadir Polonia. Estas acciones indicaban claramente la intención de Alemania de resolver sus disputas con Polonia mediante la fuerza. Pero la elección de Múnich había dado sus frutos. Tanto Londres como París, la reacción oficial es inmediata e inequívoca. Cualquier modificación del Estatuto de Danzig significaría la guerra. En vista de los incidentes fronterizos cada mes más violentos suscitados por los provocadores nazis, Francia e Inglaterra toman medidas militares que demuestran claramente su resolución de hacer frente a la amenaza alemana. Rápidamente, Reino Unido y Francia ofrecieron garantías de seguridad a Polonia. El 25 de agosto de 1939,
se firmó un pacto de asistencia mutua entre Reino Unido y Polonia, comprometiéndose ambos países a apoyarse en caso de agresión por parte de una tercera potencia. Estas garantías buscaban disuadir a Alemania de una invasión. A pesar de las promesas de apoyo, ni Reino Unido ni Francia estaban completamente preparados para una guerra a gran escala. Sus fuerzas armadas no estaban movilizadas adecuadamente y existía una falta de voluntad política para iniciar un conflicto armado. Esto limitó la efectividad de las garantías ofrecidas a Polonia. Aún así, desde el 25 de julio, 240 aviones británicos tomaban parte en unos vuelos de entrenamiento sobre Francia. En Varsovia, en Londres y en París, todavía se espera que Hitler capitule. Pero el 23 de agosto, el pacto germano-soviético estalla como una bomba en las cancillerías. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión por 10 años, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Contenía unas cláusulas secretas, conocidas posteriormente, que preveían el reparto de Polonia como precio de la neutralidad soviética. Incluía un protocolo secreto que dividía Europa del Este en esferas de influencia, asignando la parte oriental de Polonia a la Unión Soviética y la occidental a Alemania. Este pacto permitió a Alemania invadir Polonia sin temor a una intervención soviética. Sea como sea, el tratado fue acogido en Londres y en París de una manera sombría. Ese mismo día, 23 de agosto, Francia moviliza a sus reservistas. En Polonia, el gobierno toma medidas militares preventivas. El día 25, a toda prisa, se firma un tratado de ayuda mutua entre Gran Bretaña y Polonia. A pesar de las ofertas de los buenos oficios de conciliación que hicieron el rey de Bélgica y la reina de Holanda, de los llamamientos a la conciliación hechos por el presidente Roosevelt y el Papa Pío XII, Hitler no modifica un ápice su línea de conducta. La reincorporación de Danzig al Reich se efectuará, cueste lo que cueste. El 29 de agosto de 1939, Alemania presentó a Polonia un ultimátum que incluía una serie de demandas territoriales y políticas. El gobierno polaco, respaldado por las garantías británicas y francesas, se negó a ceder ante estas exigencias. Este rechazo fue utilizado por Alemania como justificación para la invasión inminente. El 31 de agosto de 1939, las fuerzas alemanas llevaron a cabo una operación de falsa bandera conocida como el Incidente de Gleiwitz. Soldados alemanes, disfrazados con uniformes polacos, atacaron una estación de radio alemana en la ciudad de Gleiwitz. Este acto fue presentado por la propaganda nazi como una agresión polaca, proporcionando a Alemania una excusa para iniciar la invasión al día siguiente. De esta suerte, el Reich alemán cree demostrar al mundo que la razón está de su parte, pero prefiere, de manera evidente, que hable la fuerza. El 1 de septiembre de 1939, a las 5 de la mañana, Polonia es invadida. Polonia, septiembre de fuego. La madrugada del 1 de septiembre de 1939, los relojes marcaron las 4:45 de la mañana. A esa hora exacta, el acorazado alemán Schleswig-Holstein, fondeado en la bahía de Danzig bajo pretexto de visita diplomática, abrió fuego contra la pequeña guarnición polaca. El estruendo sacudió el aire como un latigazo, y el eco del primer disparo pareció marcar algo más que el inicio de una ofensiva. Anunciaba el despertar de la Segunda Guerra Mundial. En Varsovia, el general Śmigły, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas polacas, ya sabía que la tormenta era inminente. Desde semanas antes, la movilización alemana en la frontera era evidente, pero la diplomacia aún se aferraba a esperanzas vacías. Ahora los informes eran inequívocos. Desde el norte, las tropas del Grupo de Ejército Norte, bajo el mando del general Fedor von Bock,
avanzaban desde Prusia Oriental hacia el corazón de Polonia. Desde el sur, el grupo de ejército sur de Gerd von Rundstedt se desplazaba con fuerza demoledora desde Eslovaquia y Silesia. La estrategia alemana era clara: dividir, cercar, aniquilar. Blitzkrieg, así lo llamaron. Guerra relámpago. La Luftwaffe, comandada por Hermann Göring, asestó sus primeros golpes con precisión quirúrgica. Aeródromos polacos fueron inutilizados en horas. Las columnas de refugiados, fundidos con unidades militares, fueron bombardeadas sin piedad. Billund fue una de las primeras víctimas civiles. Allí, más de 1000 personas murieron en un bombardeo que solo duró unos minutos. No había blancos militares, solo una advertencia. Nadie estaría a salvo. Fue en el río Psura donde tuvo lugar la batalla terrestre más grande de la campaña. Entre el 9 y el 19 de septiembre, el ejército polaco lanzó su contraofensiva con 200.000 hombres contra el flanco de las fuerzas alemanas. Sorprendieron al 10º ejército alemán y lograron avanzar. Por un instante pareció que Polonia resistiría. La Fuerza Aérea Alemana respondió con todo su poder, y los tanques del general Heinz Guderian, cuyo 19 Cuerpo Panzer era la punta de lanza de la Blitzkrieg, giraron con rapidez letal. Las tropas polacas fueron rodeadas y finalmente masacradas o capturadas. La resistencia en Psura se convirtió en ceniza. Y entonces, el 17 de septiembre, llegó la traición final. La Unión Soviética, cumpliendo su parte secreta del pacto Ribbentrop-Molotov, cruzó la frontera oriental con más de 500.000 de soldados. El mariscal Kliment Voroshilov dirigía la operación desde Moscú, mientras el general Semyon Timoshenko comandaba una de las ofensivas más rápidas de la historia moderna. El Ejército Rojo se apoderó de las regiones orientales de Polonia sin encontrar la menor resistencia. El Grupo Operativo Independiente Olesie del ejército polaco fue el último en rendirse. Luchó hasta el 6 de octubre en Koch, en el este de Polonia. Sus hombres, agotados y sin esperanza de ayuda, finalmente depusieron las armas. Fue la última batalla de una campaña que duró poco más de un mes. Pero los polacos no desaparecieron. El gobierno cruzó la frontera hacia Rumania y luego a Francia y Reino Unido. La resistencia polaca clandestina nacería pronto en la oscuridad. Los generales alemanes celebraron su victoria. Los soviéticos tomaron sus zonas de interés y deportaron a cientos de miles de polacos. Pero lo que ninguno de los dos supo, ni Hitler ni Stalin, es que ese país al que querían borrar no desaparecería tan fácilmente. Porque en cada casa arrasada, en cada uniforme enterrado, en cada oración dicha en susurros, Polonia aún vivía. Tan era así que los polacos siguieron luchando durante toda la guerra. Lucharon en África, en Italia, en Francia y en Alemania hasta 1945. Gracias por llegar hasta aquí viendo nuestro video. Si quieres ver más, suscríbete a nuestro canal. Cada semana subiremos un video nuevo con la cronología de la Segunda Guerra Mundial.